Hay muchas personas hoy en día que a veces sienten que su vida, por ejemplo, no tiene resultados, no les está yendo bien a veces en las ventas, en el negocio, en la relación de parejas o en un tema comunicativo laboral con sus compañeros. Y eso es necesariamente y netamente por la mala comunicación en el cual yo emito mi información, lo que pienso, lo que siento y lo que escucho, y lo que quiero transmitir no lo estoy haciendo adecuadamente. Hoy en día la gran mayoría de personas carecen de poder manejar mecanismos adecuados de comunicación para poder vivir de una manera armoniosa y poder tener una comunicación altamente efectiva para originar los resultados que nosotros estamos buscando. Entonces, la programación neurolingüística, una de las herramientas más poderosas que utiliza para mejorar, incluso para poder identificar cuál es la comunicación de cada persona, utiliza lo que es el llamado calibración y también lo que es llamado el lenguaje tanto verbal o no verbal. Y muchas personas me dicen, ¿qué cosa quiere decir calibración y conjunto más lenguaje? ¿Qué tanto tiene que ver esta palabra calibración? Como su nombre mismo nos dice, ok, es que la calibración nos sirve para, disculpando la redundancia, calibrar los estados en que las personas pueden estar en los momentos que se expresan o van a decir algo o van a emitir una información. ¿Y por qué es importante detectar esto? Para saber si realmente, una de las cosas es saber si realmente es el momento adecuado, por ejemplo, cuando yo quiero expresar algo, si es el momento adecuado para yo pedir algo, es el momento adecuado para reclamar algo, o es el momento adecuado cuando quiero emitir órdenes, ¿no? Órdenes, obligaciones y responsabilidades. Entonces, la calibración, hay muchas personas, por ejemplo, una de las experiencias, a ver, y como tú y como yo creo que nos pasa diariamente, a veces, por ejemplo, vienen nuestros hijos y nosotros estamos súper estresados, de repente, molestos por cualquier situación, a veces uno llega del trabajo cansado, y nuestros hijos son los que normalmente pecan, ¿no? Vienen corriendo y quieren pedir algo, solicitar algo, ellos ni siquiera calibran, ni nos observan, ni nada, y vienen y pum, lo hacen la peticiones, ¿no? Y salen contra el muro porque nosotros en ese momento de repente estamos cansados, estresados, molestos, o también decidimos que en ese rato nada nos parece. Entonces, justamente como no nos han calibrado, no nos han observado, entonces seguramente será una falla, ¿no? Será una petición fallida, ¿ok? Más o menos así es. Es como cuando nosotros, también las personas que tienen parejas, quieren expresar, hacer una solicitud, pedir algo, ¿no? Y siempre es como que todo recibes un no, un no, un no. Entonces eso quiere decir porque seguramente no fue el momento adecuado. Porque una de las cosas, la PNL dice que si tú sabes manejar el tema de la calibración y encima puedes saber identificar, leer, procesar, analizar el lenguaje de una persona, entonces siempre vas a poder llevar una comunicación altamente efectiva en todo sentido. ¿Qué vas a lograr? Que de repente, si tú tienes un negocio, las ventas sean más exitosas, que si hay un trabajo grupal, las personas puedan entender mejor las órdenes o también entender mejor sus obligaciones o parte de sus responsabilidades de parte del trabajo. Si tienes una pareja, seguramente va a ser mucho más armonioso a la hora de ponerse los acuerdos o de acuerdo para la toma de decisiones, ¿ok? También te va a facilitar utilizar la calibración y el lenguaje para poder manejar a tus hijos cuando tú quieres hacer peticiones, cuando quieres explicar cosas que no te parecen. Entonces, en todo sentido, ¿no? Incluso cuando tú quieres, a veces estás conectado todo el tiempo con personas por el negocio, ¿no? Por el tema de prestar un servicio o un producto.
Entonces te va a ayudar mucho a poder entender cuál es el mecanismo que vas a usar adecuado en esos determinados momentos, porque sí influyen muchísimo y gran parte en los estados que se encuentran las otras personas que van a recibir la información, ¿ok? Entonces, la calibración se basa, ahí ahora te explico, después de entender por qué es esto tan importante. La calibración se basa especialmente en la observación. Observación. ¿Qué cosa quiere decir? Yo, a través de un proceso visual, yo lo que puedo es observar netamente el comportamiento primero de esa persona. ¿Qué es lo que me está diciendo? A veces ahí puedo observar los gestos. Muchas personas decimos mucho con los gestos, ¿no? Es como cuando hay una persona y está totalmente furioso, cuando está sumamente contento, proactivo, ¿no? Entonces sí es importante. Los seres humanos decimos mucho con los gestos, ¿ok? Hay muchas más personas que son gestosas. Yo soy súper gestosa. A mí me pueden interpretar rápido por los gestos, ¿ok? Entonces es comenzar a observar cuáles son los gestos de esa persona, interpretar cuáles son los rasgos que van presentándose junto con un pequeño movimiento ligero en el rostro. También puedo observar cómo es la parte fisiológica de su postura, por ejemplo, la postura que tiene a la hora. Una persona que siempre está en una forma defensiva, reactiva, es una persona que siempre estará como una forma de ataque, ¿no? Reactiva, un ejemplo. Pero una persona que está en un estado amigable, de confort, siempre viene con un cuerpo flexible, movimiento, ¿no? Un poco fácil de adaptar, ¿no? Es como que se ve moldeable en el asunto, ¿no? Entonces, eso me puede dar indicativos de cómo está la persona también. Entonces, tengo que observar los rasgos de los rostros, los movimientos muy ligeros que hace el rostro para poder identificar. Tendré que observar los movimientos fisiológicos que también se presentan. También se puede dar la respiración cuando la persona está respirando. La respiración es un indicativo también muy importante. Una persona que está relajada tiene una respiración sumamente tranquila, despacio, silenciosa. Pero cuando está súper irritado, hasta la respiración se escucha, ¿no? Se escucha muy fuerte, muy intensa esa respiración, ¿no? Un sonido muy importante. Entonces, tendré que observar eso. También, ¿qué más puedo? Puedo escuchar. Mira, ¿ves? Puedo escuchar. No solamente observar, ver, sentir, sino también puedo oír, ¿no? O sea, puedo oír. ¿Qué sonido o tono de voz está utilizando en ese momento para su lenguaje? ¿Qué cosa está intensificando a la altura de su voz, sus palabras, sus sonidos? Entonces, todo eso yo tengo que poner atención a la hora de emitir una comunicación. Es importantísimo, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas que la PNL dice: escucha primero, observa, calibra, identifica su lenguaje para que puedas entender en qué estado está y qué es lo que está pasando con esa persona. Y cuando tú ya puedes tener claro la posición de la otra persona, entonces ahora te tocará a ti usar mecanismos que puedan ayudar a una conciliación corporal, ¿ok? Y comunicativa. ¿Qué cosa quiere decir? La mayoría de personas, cuando la otra persona está reactiva, si como yo no observo, no escucho, no estoy calibrando, entonces vengo y me voy a sentir atacada. Y por lo mismo tengo una reacción inmediata que me hace ser también vulnerable y ponerme en ese mismo estado. Y sabemos en todos los tiempos que hoy, antes y después también será, que una comunicación reactiva jamás va a traer cosas altamente positivas ni productivas, ¿ok? Entonces desde ya por eso se deben a las peleas constantes, a los gritos, a las faltas de respeto, a la parte del sabotaje de acuerdo a las obligaciones y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se influye? Es importante, ¿no? Entonces tenemos que aprender a calibrar, a ver, a observar, ¿ok? Esa es una de las grandes cosas.
Entonces, ese papel lo tenemos que poner nosotros, esa herramienta tenemos que tenerlo constantemente para que así podamos observar a la persona. Es obvio de que si esa persona, a mí me da un contexto de que esa persona no está en su mejor momento, está en un estado totalmente reactivo, entonces yo lo que tendré que hacer es utilizar ciertos recursos o técnicas que yo pueda poseer para poder manejar esa comunicación. Seguramente no caeré en el conflicto, no caeré en contradecir absolutamente nada, ¿no es cierto? No caeré en contradecir absolutamente nada para no originar una discusión ni un problema mayor. Incluso cuando callo estoy escuchando y observando para entender emocionalmente qué le puede estar pasando a otra persona, porque la única forma de entender es observando, escuchando, sintiendo, visualizando, ¿ok? Entonces todo eso me va a ayudar a que yo pueda mejorar mi comunicación a la hora de hacer mis peticiones, para ser más productiva, para tener más efectividad a la hora de pedir las cosas que quiero, más productiva respecto a los mensajes que también transmito a las otras personas como ayuda o una retroalimentación constante de aprender juntos. Me va a ayudar también a utilizar y darme cuenta en qué momento y cómo me voy a comunicar, por ejemplo, para las personas que tienen hijos, que es lo más difícil. Si yo veo que eres en una posición súper reactiva, entonces esto me va a ayudar a manejar de la mejor forma esa comunicación, que seguramente de repente no se dé en ese momento, tendrá que ser en otro. Pero me voy a evitar muchos líos, la falta de respeto, los gritos y que las cosas se empeoren, ¿ok? Es lo mismo a veces cuando muchas personas me decían, señorita, yo le pido cosas a mi esposo y la verdad es que él ni siquiera me hace caso, ¿no? Entonces, después de este Facebook Live seguramente te habrá dado una apertura y una herramienta para mejorar esa comunicación. Que si algo no se te ha dado en la vida, es porque simplemente no estás sabiendo utilizar estas técnicas súper poderosas de la PNL, que hace que tu vida sea altamente efectiva, altamente productiva, pero básicamente cuando tú aprendes a dominar lo que es la calibración y el lenguaje verbal o no verbal que el ser humano presenta respecto a la fisiología. Bueno, realmente fue un Facebook Live interesante, ¿no? No necesitamos, creo, un poco más, porque simplemente creo que quedó claro la explicación de lo importante que es saber manejar estos dos mecanismos. Bueno, chicos, estando ahí, les pido que compartan la página, le den un like, que me den me gusta. ¿Y qué tanto así estás manejando tu comunicación tú, no? Ahora reflexiona qué tanto eres bueno, y si en caso te has dado cuenta que no has estado haciendo nada de eso, bueno, vente, porque nosotros tenemos diferentes entrenamientos que estamos aprendiendo juntos, un proceso de transformación personal durante un tiempo para comenzar a hacer esos ajustes de tu vida que están necesitando para poder encontrarte en un equilibrio general de salud, de felicidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, un gusto saludarlos el día de hoy. Te saluda tu coach de programación neurolingüística, Jacqueline Loaiza. La ciencia del impulso. Cuídate.